Ok, entonces vamos a dar inicio formal a nuestro capítulo 3, en el cual vamos a trabajar sobre algunos conceptos nuevos. Estos conceptos nuevos son trabajo, energía y potencia. Para que no creamos que está separado de todo lo que hicimos hasta ahora, simplemente vamos a decir lo siguiente, ¿ya? El problema sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el problema? Si ustedes recuerdan muy bien, nosotros queremos describir, muy pequeño, ya lo voy a poner de esta forma, ¿de acuerdo? Nuestro problema sigue siendo el movimiento. Ese sigue siendo nuestro problema. En el fondo, ¿de qué? Hasta ahora solo de un ente que se llama partícula, ¿verdad? Entonces, si nosotros volvemos a esta idea, un objeto moviéndose desde un punto inicial A hasta un otro punto final B, a lo largo pues de un determinado camino, ¿verdad? Su trayectoria. Ya habíamos visto de que si uno conoce la posición, la velocidad y la aceleración de nuestro objeto en cualquier instante de tiempo t, entonces sabemos muy bien cómo se está moviendo. Ahora, se habrán dado cuenta de que en el fondo, para poder obtener información acerca de la aceleración, en realidad tenemos que hacer el estudio dinámico del mismo. Por eso hemos estudiado el capítulo 2. A partir de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y usando la segunda ley de Newton, podemos nosotros llegar a obtener la aceleración que actúa sobre un cuerpo. Y una vez que tenemos la aceleración, bueno, dependiendo del caso, hemos estudiado nosotros 5 casos, ¿verdad? Un caso era en el que esa aceleración era cero, un segundo caso en el que esa aceleración fuera constante, y los últimos 3 casos en los que la aceleración no era constante, pero podía ser expresado explícitamente en función del tiempo, de la velocidad o la posición. En cualquier situación, una vez que conocemos la aceleración, podemos hallar velocidad, posición. Bien, entonces se habrán dado cuenta de que todo está encadenado. En realidad, primero hacemos el análisis dinámico para obtener la aceleración y luego con la aceleración hacemos todo el estudio de la cinemática y con lo que llegamos finalmente a definir cómo se mueve un cuerpo con precisión. Este capítulo no es distinto, ¿de acuerdo? Este capítulo es una manera diferente de observar, pero exactamente lo mismo. ¿Qué es eso? El movimiento, ¿de acuerdo? Para eso, sin mayor complicación, voy a decir que estos 3 conceptos están ligados a través de una misma cosa, que sin necesidad de entrar en polémica, ¿ya? Diremos lo siguiente, ¿ya? La energía en general estoy diciendo, ¿ya? En general.
O, ¿de acuerdo? Cuando a uno le preguntan y le dicen, ¿y qué es la energía? Pues para no tener mucho problema es mejor decir que es todo. ¿Por qué? Porque parece que no nos equivocamos, es simplemente a nuestro alrededor, incluyéndonos a nosotros mismos, ¿verdad? Somos manifestaciones de una sola cosa que es denominada energía, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que hay en el universo es energía que se ha manifestado de una forma específica. Entonces, en el sistema internacional, la energía se mide en joules, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a usar esta unidad de medida para la energía y diremos joules. ¿Ya? Ok, claro que por supuesto, sobre todo en cosas relacionadas con la química, hay una otra unidad de medida que es bastante útil, que es la caloría, ¿de acuerdo? Y con ella, obviamente, múltiplos de la misma. Entonces, ¿habrá una relación entre una caloría y un joule? Hay una relación, ¿de acuerdo? Es decir, hay una relación de conversión. Y si nosotros no nos concentramos fundamentalmente en ese aspecto y lo tomamos simplemente como un factor de conversión, diríamos que una caloría, y ojo ya, en la literatura van a encontrar la caloría con C pequeña, pero también con C grande. Esta definición es la caloría con C pequeña. Entonces, si no me funciona mal la memoria, esto es 4.18, creo, ¿de acuerdo? Joules. Pero enseguida definimos para estar completamente seguros, ¿ya? A ver. De manera exacta, 4,1868 joules, ¿de acuerdo? Ya, pero con dos decimales esto ya está más que suficiente. Y si quieren ahondar un poquito más, tal vez con un tercer decimal y ya está más que suficiente. Ok, ahí está. Ya, entonces, si ustedes quieren usar la unidad de medida de energía, la caloría, repito, no voy a entrar en detalle sobre lo que representa esto, pero sin embargo, cuando necesiten ustedes una transformación, obviamente existe una transformación entre esta unidad y los joules a los que estamos haciendo referencia, que es la unidad de medida de energía en el sistema internacional. Ahora, a ver, algo que también es importante es el electronvolt, ¿ya? Y decimos que un electronvolt es una manera diferente de expresar energías que son muy útiles a nivel atómico y molecular,
Entonces, el electron volt vale 1,6 por 10 elevado a la menos 19 joules. Ahí está. ¿Ya? 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Ese es un electron volt. Si en algún caso ustedes se encontrarán con esta unidad para medir la energía. Repito, esto es muy frecuente cuando hacemos relación a las energías atómicas, moleculares, inclusive nucleares. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, no solo una caloría, sino una kilocaloría que viene a ser 1000 veces este valor. No solo un electron volt, sino kiloelectronvolts, megaelectronvolts, gigaelectronvolts, que son comunes cuando uno trata problemas, sobre todo a nivel nuclear. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, con esto creo que ya está más que suficiente. Tenemos para movernos, es decir, toda vez que aparezca la energía y no está expresada en joules, podría estar expresado en calorías o en electronvolts. Y estas son las relaciones de transformación. Entonces, desde el punto de vista energético, también nosotros podemos describir el movimiento de los objetos. Y para eso, pues primero vamos a tener que definir lo que es trabajo, ¿de acuerdo? Por eso está al principio. Yo partí de aquí porque esto y aquello están obviamente relacionados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar acerca del trabajo, ¿ya? Y vamos a decir simplemente una cosa. De manera general diremos que toda vez que uno requiere hacer alguna actividad, pues necesita hacer un trabajo. Y como el trabajo es energía, diremos que trabajo es la cantidad de energía necesaria para realizar cualquier actividad. Esto de manera general, por favor, ¿ya? Toda vez que nosotros querramos hacer una actividad cualquiera, y con esto me refiero a cualquier cosa realmente, ¿ya? Pues necesitamos emplear una cierta cantidad de energía, ¿ya? Entonces, ¿qué es el trabajo? Es una energía que necesitamos nosotros eh, emplear, ¿ya? Para realizar esa actividad cualquiera. Ahora, desde el punto de vista del movimiento, ¿ya? Esto ahora lo vamos a tener que restringir un poco. Esto es general, ¿ya? Esto lo vamos a restringir un poco y diremos, ¿ya? Que desde el punto de vista del movimiento, en este caso, está denominada actividad,
esto que está acá tiene que ver específicamente con esto, ¿ya? Desde el punto de vista entonces del movimiento exclusivamente, ya no tendremos una generalidad como esta, pero diremos nosotros que trabajo será aquella cantidad de energía necesaria para que un objeto se mueva, ¿de acuerdo? O, dicho de otra forma, para que cambie su estado de movimiento, ¿ya? Entonces, lo podremos escribir de esta manera y diremos cantidad de energía necesaria para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Cuando hacemos referencia al estado de movimiento de un cuerpo, ya saben muy bien, ¿verdad? El movimiento involucra tiempo, posición, velocidad, aceleración. Entonces, eso es. ¿Preguntas? Fíjense que de algo muy general estamos nosotros restringiendo a una situación un poco más específica, ¿verdad? Estamos hablando nosotros del movimiento, ¿ya? Ya que les había dicho, esto sigue hablando sobre el movimiento. Entonces, primero, de manera general, hemos dicho que es la energía, pues es todo, ¿de acuerdo? La misma se mide en joules en el sistema internacional. Y eventualmente, si es que fuera necesario usar alguna otra unidad de medida, ahí están sus relaciones de equivalencia, ¿de acuerdo? Ahora, eh, primero tenemos que hablar del trabajo y el trabajo de manera genérica representa entonces una cantidad de energía para hacer una cierta actividad. Cualquier tipo de actividad involucra una cierta cantidad de energía. Eso es el trabajo requerido, ¿ya? Eso es el trabajo. Ahora, cuando hablamos específicamente del movimiento, porque de eso se trata este capítulo, ¿verdad? Entonces diremos nosotros que el trabajo es la cantidad de energía necesaria para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, ¿de acuerdo? Aquí nos ha faltado una E, pero con los disculpes del caso, entonces todo va a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista del movimiento, el trabajo se define de una manera un poco complicada, pero eh, pienso que nos podemos acostumbrar a esa situación. ¿Ya? Entonces lo voy a poner por acá. ¿Ya? Y diremos, el trabajo para llevar a una partícula de A a B, estamos hablando de este caso específico, será la integral entre los puntos A y B del producto de los vectores fuerza que actúa sobre el objeto
y aquí voy a dibujar, digamos, aquí está. Esta es la fuerza que actúa sobre el cuerpo por el vector desplazamiento infinitesimal. Entonces, si considero que ese es el vector desplazamiento infinitesimal, dr, resulta que uno debe calcular esta integral, ¿ya? Primero, hacer el producto escalar entre estos dos vectores y ese resultado, pues recién integrar desde el inicio hasta el fin del movimiento. Entonces, ¿qué sería esta? Es la definición del trabajo desde el punto de vista del movimiento y como la física que estudia a esto se le llama mecánica fundamentalmente, entonces esta es la definición mecánica de trabajo, ¿de acuerdo? El trabajo que realiza una fuerza para conducir al objeto de un punto a otro del espacio, ¿de acuerdo? Dicho de otra forma, para cambiar su estado de movimiento, ¿de acuerdo? Uh-huh. Esto que obviamente va a dar joules, ¿por qué? Porque es energía, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan aquí el joule es simplemente resultado de el Newton, perdón, y el metro, ¿no? Este es joule, que va a ser un Newton metro, no porque cuando se trata de unidades, por significa dividido, ¿no? Entonces, un joule es un newton metro, ¿de acuerdo? Newton, la unidad de la fuerza, y de este desplazamiento es el metro, entonces newton metro. Ok, entonces de esa manera nosotros podemos calcular el trabajo que realiza una fuerza para llevar al objeto, este es el objeto de masa m, desde el punto inicial hasta el punto final, ¿ya? Ahora, obviamente existen algunos teoremas muy importantes que nos permiten la evaluación de esta integral para todos los casos en particular, ¿ya? ¿Preguntas? Bien, no existen dudas, entonces podemos continuar. Ya, voy a escribir cada uno de esos teoremas que nos ayudan a la evaluación de esta cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es, necesitamos borrar, y ya no necesitamos todo esto. Estamos hablando específicamente del trabajo, ahí está la forma en la que vamos a calcular, y ahora sí. Teoremas. 1.
F es la resultante de n fuerzas que estuvieran actuando sobre el objeto este. ¿Ya? Aquí lo estoy dibujando como si fuera uno solo, pero ¿qué estoy diciendo? Si yo pudiera dibujar realmente lo que está ocurriendo con M, entonces vería que si esta es la masa de nuestro objeto, sobre la misma se ejercen pues un montón de fuercitas, ¿de acuerdo? Y entonces estamos diciendo de que hay una fuerza F1, hay una fuerza F2, una fuerza F sub I, F sub N. Esto es que es completamente equivalente, y ya lo sabemos muy bien, a que el objeto de masa M estuviera sometido simplemente a una única fuerza, F, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Entonces, eso es en general lo que puede estar ocurriendo con M. Estar sometido a muchas fuerzas, pero solo estamos dibujando la resultante. Entonces, el trabajo hecho por ese conjunto de fuerzas, en general, está dado por esta expresión. Pero queremos entrar justo en un detalle. Podría ser también pues una única fuerza, ¿ya? Esto me está diciendo en general que son n, pero podría ser una sola, es decir, si hay una sola, f de 1 es igual a f, no es ningún problema, pero esta es la situación general, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que si f está dado por esta expresión, entonces el trabajo de esta fuerza, llevando al objeto de A a B, va a ser igual a la suma de 1 a n de los trabajos hechos por cada una de las fuercitas. Entonces lo voy a escribir de esta manera. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir esto, ¿ya? Trabajo de la fuerza F1 más trabajo de la fuerza F2, más así sucesivamente hasta llegar al último término que es el trabajo de Fn. ¿Ya? Eso quiere decir esto. Es importante el teorema este que nos está diciendo, usted puede calcular el trabajo de la fuerza resultante haciendo este integral, pero también puede hacer lo siguiente, está diciendo. Usted primero calcule el trabajo de la fuerza F1. Entonces, ¿a qué sería igual eso? El trabajo de la fuerza F sub I, ¿verdad? Para cualquiera de las fuerzas va a servir, va a ser la integral entre A y B de F sub I punto dr. Claro. Ahí está.
¿ya? Así calculamos el trabajo que hace la fuerza 1, el trabajo que hace la fuerza 2, y así para toditas las fuerzas. ¿Qué me está diciendo este teorema? Que yo puedo calcular de esta forma para la fuerza resultante, o puedo calcular para cada una de las fuercitas su respectivo trabajo y luego al final sumar, ¿verdad? Y esos dos van a ser en el fondo exactamente lo mismo. Eso está diciendo esto, ¿ya? Por eso no lo he borrado. Que el trabajo de la fuerza resultante desde A a B, calculado de esta manera o calculado de esta otra, dan el mismo resultado. Ese es un teorema muy importante. Preguntas. ¿Está todo claro? Sí, Inge. Sí, Inge. Muy bien. Muy bien. Una pregunta. Le acaba de decir que la fuerza y el trabajo son lo mismo que nos emplean en sus cálculos, ¿no? ¿Que el trabajo y la fuerza son lo mismo? O sea que sale el mismo resultado. No, 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 no. Lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente. Sobre un cuerpo en general podrían estar actuando muchas fuerzas. Pero en el fondo esta figura es lo mismo que esto, donde F es la resultante de esas fuerzas. ¿Estamos de acuerdo en esto o no? Esto y esto es lo mismo. Sí, eso tiene sentido. Ok, entonces lo que el teorema está diciendo, cuando en realidad esta figura se trate de esta figura, el trabajo que haga esta fuerza que se puede calcular de esta manera, estoy hablando de esta misma fuerza, ¿verdad o no? Se puede calcular también haciendo primero el cálculo del trabajo de la fuerza 1, luego el trabajo de la fuerza 2, luego el trabajo de la fuerza 3, y luego sumo toditos esos trabajos. Una vez sumado, este resultado que obtengo de esta manera va a ser igual a este resultado. Eso está diciendo el teorema, ¿ya? No, el trabajo no es la fuerza. Son dos cosas distintas. Una se mide en joules y la otra se mide en newtons. Ya está bien, gracias, está más claro. Ok. Perfecto. Ahora puedo ir al siguiente teorema. Bien, el teorema número 2. ¿Qué dice el teorema número 2? A esto se le suele llamar el teorema trabajo-energía, ¿ya? Pero es simplemente lo siguiente. Y dice que el trabajo de esta fuerza, que es el resultado en general de la aplicación de N fuerzas sobre el cuerpo, el trabajo, ¿ah? ¿ya? Va a ser igual a donde esta cantidad que aparece se llama energía cinética y se calcula de esta forma. Medio de la masa del objeto
por su velocidad elevado al cuadrado. ¿Qué está diciendo? Si en el punto A tuviera una velocidad, digamos, v sub 0, y en el punto final v tuviera una velocidad v, entonces en cada uno de esos puntos el objeto tiene una energía denominada cinética que se calcula como un medio de la masa del objeto por la velocidad que tiene en ese punto. ¿Y qué está diciendo? Que el trabajo, este trabajo, ¿verdad? Si quieren aquí le pongo de A a B, ya no es problema eso. El trabajo neto, el trabajo debido a todas estas fuerzas, que en el fondo se puede pensar que es el trabajo de una sola de ellas, ¿verdad? Que es la resultante, se puede calcular no solo de esta forma, sino también de esta forma. ¿Qué está diciendo? La energía cinética en este punto menos la energía cinética en este otro punto. ¿Ya? Está diciendo esto en el fondo. ¿Ya? Energía cinética medida en el punto B menos la energía cinética medida en el punto A. Eso es que es delta, pues final menos inicial. ¿Y qué es cada uno de ellos? Esto. Por supuesto, su unidad de medida en el sistema internacional, joules. Fíjense, ahora ha aparecido una nueva cantidad. ¿Ya? Al igual que el teorema 1, no me estoy concentrando en la demostración, pero si ustedes desean, se puede demostrar de manera muy elemental este teorema. Lo importante aquí, primero, es que ustedes lo puedan comprender. ¿Ya? A ver, si pensáramos solo esto, el trabajo de esta fuerza se calcula de esta manera. Si sabemos que en el fondo esta fuerza es el resultado de la acción de muchas, ya sabemos el teorema 1, que yo puedo hacer el cálculo de esta manera o puedo obtener el trabajo de cada una de ellas de esta forma y luego sumar los trabajos. Es el teorema 1. Pero este teorema 2 me está diciendo, existe otra manera además de medir el trabajo de esa fuerza. ¿Cuál es esa? De esta manera. Calculando la energía cinética, esta nueva energía en este punto y la energía en este otro punto. El inicio y el fin. Hago la diferencia, que es el delta, y calculo el trabajo. ¿Esto y esto me van a dar lo mismo? Sí, van a dar exactamente lo mismo. ¿Está bien? Preguntas. Miren, ahora si quieren podemos repasar un poquito la definición. ¿Qué decía la definición de trabajo desde el punto de vista del movimiento? Que para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo necesitamos hacer trabajo. Pero fíjense, si este parte con una velocidad, digamos, v sub 0, y luego de que hemos trasladado a este otro punto, ha adquirido una velocidad v, y si esta velocidad v fuera la misma que esta, sus energías cinéticas serían iguales. ¿Por qué? Porque solo depende de la velocidad. La masa no ha cambiado. Entonces, si la velocidad en el punto B es igual a la velocidad en el punto A, no cambió el estado de movimiento. Por tanto, esta diferencia se hace cero. ¿Qué está diciendo? Que esta fuerza en realidad no ha hecho trabajo. Claro, si no hemos podido cambiarle el estado de movimiento del cuerpo, es equivalente a decir que no hemos hecho trabajo desde el punto de vista mecánico. ¿verdad? Porque esto me daría cero. Y si calculo de esta forma, ¿también me daría cero? Sí, les va a dar cero. Por eso estoy diciendo. Ustedes pueden escoger de hacer el cálculo por la definición
usar esto para calcular el trabajo de cada una de ellas, que es la misma definición, solo que para cada fuercita, sumar con el teorema 1 y van a encontrar lo mismo que esto. Pero si hacen ustedes esta aplicación, van a encontrar lo mismo que esto. Entonces, esto es muy importante, por favor, de recordar, ¿ya? Si uno no cambia el estado de movimiento del objeto a consecuencia de haber aplicado un conjunto de fuerza sobre el mismo, entonces es equivalente a decir que ustedes no han hecho ningún trabajo, ¿ya? Ahora, ¿qué podremos decir nosotros acerca de esta energía? ¿Ya? Esto es algo completamente nuevo. Entonces, ¿qué está diciendo? Si con respecto a un observador, esto es muy importante, nunca nos olvidemos, solo esto tiene sentido si hay un observador, ¿verdad? Entonces, si con respecto a un observador, un objeto tiene una cierta velocidad, entonces este observador concluye que ese objeto, por el simple hecho de estar moviéndose respecto al observador, tiene una energía y se llama energía cinética o energía de movimiento. Y podemos calcular por medio de esta ecuación. O sea que si nosotros observamos a los objetos a nuestro alrededor y esos objetos están en reposo con respecto a nosotros, pues no tienen energía cinética. Pero si observamos objetos que se están moviendo a una cierta velocidad respecto de nosotros, esos objetos tienen una energía, esa energía es energía de movimiento y se llama energía cinética. ¿Cómo calculamos? Aquí está la receta para calcular esa energía, ¿ya? ¿Está claro todo? Sí, sí. Perfecto. Bien, ahora vamos a calcular esto o esto para algunas fuerzas en particular con las que vamos a tener que lidiar todos los días. Entonces sería mejor que ya conozcamos el resultado de la integral en esas situaciones, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar casos. Esto mejor lo escribo aquí y digo el trabajo para llevar al cuerpo de A a B va a ser igual a la integral desde A hasta B del producto F punto dr. ¿Tá? Y ahora estudiamos casos. Bien, caso 1. ¿Qué pasa si F es constante? Lo entienden, ¿verdad? F es un vector, es la fuerza. ¿Eh? Como es un vector, tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Verdad? Mucho cuidado. Si decimos que F es constante, estoy diciendo que su magnitud, su dirección y sus sentidos son constantes. Suficiente con que alguna de ellas no lo sea para que esto no se cumpla. Toda vez que decimos que un vector es constante, entonces deben recordar que su magnitud, su dirección y su sentido deben permanecer constantes, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre si la fuerza para hacer esta integral es constante? Cuando digo constante, me estoy refiriendo pues desde A hasta B. No cambia de ninguna manera, estoy diciendo.
¿verdad? Ahora, si no cambia de ninguna manera, al ser una constante, obviamente tiene que salir, ¿verdad? Tiene que salir. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo de esta fuerza para llevar al objeto de A a B, sale la fuerza y me queda la integral de dr entre A y B. Claro, es que F es constante, ¿verdad? ¿Y qué ocurre entonces? Que esto se va a volver F punto, la integral de esto es R, ¿no? Evaluado entre los puntos A y B. Entonces, evaluado entre los puntos A y B, ¿qué voy a decir? ¿Ah? Que esto es R sub 0 y esto es R, ¿verdad? Esto vale R sub 0, es la posición en el punto A y la posición en el punto B, le estoy llamando R. Entonces, en el punto A, esto es R sub 0 y en el punto B es R. ¿Qué significa eso? Significa F veces punto, ¿no? Ah. Claro, pues cuando sustituye el límite superior, R, menos el límite inferior, R sub 0. ¿Qué es eso? La posición final menos la posición inicial es delta R. En el gráfico, ¿qué es delta R? Aquí está, aquí lo voy a poner. ¿Qué es delta R? Es esto, ¿verdad? Ese es delta R. Esto acá es delta R. Es la posición final menos la posición inicial. Claro, cuando sustituyen los límites me va a dar delta R. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el producto escalar de esto por ese vector. Y ya no hay más, no necesito hacer la integral, por favor. Mi resultado está aquí claro. Toda vez que tenga que calcula el trabajo de una fuerza constante, entonces el trabajo va a ser igual a ¿qué? Al producto escalar de la fuerza y el desplazamiento. Ya no hay más integral. En los libros elementales de física, al trabajo, pues lo definen de esta manera. No es ningún problema, pues es un caso muy interesante en el cual las fuerzas son constantes. Mucho cuidado porque es una constante vector, ¿ya? Ahí está. Un caso muy interesante de esos que ocurre a nuestro alrededor de manera permanente, como ejemplo lo voy a poner, ¿ya? Si ustedes quieren, aquí voy a poner así, ejemplo. Es la fuerza de gravedad, ¿claro? Ya habíamos dicho nosotros de que en el vecindario de la Tierra, es decir, si los objetos están cerca de su superficie, quiere decir, en la mayor parte de los casos, la fuerza de gravedad vale siempre lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? Masa por gravedad. ¿Y la gravedad es una constante? Claro, ya hemos hecho el cálculo. ¿Recuerdan ustedes que hemos hecho el cálculo? G es prácticamente 9.8 para todas las circunstancias normales. Solo cuando disparamos proyectiles que vayan a salir de la atmósfera terrestre, valdrá la pena considerar que G no es una constante, pero en otros casos sí lo es. Por tanto,
¿cómo yo podría calcular el trabajo de la fuerza de gravedad? Entonces, el trabajo hecho por la fuerza de gravedad será el producto escalar de la fuerza de gravedad y el desplazamiento. ¿Mm? Ahora, ¿cómo hacemos esta evaluación? ¿Ya? Ustedes saben que el producto escalar entre dos vectores se evalúa como la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que forman los dos. Pero eso lo voy a escribir, digamos, acá. Si yo tuviera un vector y tuviera otro vector y yo tuviera que hacer el producto escalar entre ellos, si les llamo, digamos, a esos vectores C y D, ¿ya? De manera genérica, si los mismos forman un ángulo θ, voy a decir así, el producto escalar entre los mismos se define, por eso punto, producto punto o producto escalar. ¿Por qué se llama así? Porque el resultado del producto de dos vectores me da un número, un escalar, ya no un vector. Entonces, ¿qué dice? Magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que forman los dos. ¿Cómo se define el ángulo entre dos vectores? Tengo que agarrar a los vectores, ponerlos cola con cola, y una vez que se han puesto cola con cola, el ángulo más pequeño entre los mismos es el ángulo θ, ¿ya? Entonces, así se puede hacer el producto escalar entre dos vectores cualquiera. Esto simplemente para recordarles esta operación. Ok, entonces, como estoy hablando específicamente de la fuerza de gravedad, voy a yo hacer lo siguiente. Voy a agarrar y voy a poner acá el nivel de referencia, ¿ya? Yo voy a poner acá un nivel de referencia. Le estoy llamando nivel de referencia. Si es el nivel de referencia, ¿qué significa? Que aquí la altura vale 0. Por si acaso, ustedes pueden escoger el nivel de referencia o altura 0 donde quieran, ¿ya? Pero siempre deben decir dónde es. Es común que todo lo que vaya en contra de la gravedad hacia arriba se considere como altura positiva y todo lo que vaya a favor de la aceleración de gravedad, quiere decir hacia el centro de la Tierra, se considera como altura negativa, por si acaso. ¿Ya? Una vez que uno escoge el nivel de referencia, altura positiva, altura negativa respecto de ese nivel de referencia. ¿De acuerdo? Ok, entonces, si consideramos esta la superficie, cualquier tipo de superficie, pero horizontal, digamos la superficie terrestre, a cualquier altitud, pues ya yo le puedo llamar h igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro y pongo el objeto de masa m aquí, entonces podría yo decir, está originalmente a una altura que le voy a llamar h0. ¿Ya? Me interesa la altura a la que se encuentra respecto de este nivel de referencia. Y que luego de haber movido al objeto a través de cualquier trayectoria, pero ha terminado aquí, a otra altura. ¿Ya? ¿Podría ser esto más grande que h? Sí, no importa, por favor, estoy simplemente diciendo dos alturas distintas. Aquí en el gráfico yo estoy haciendo que h0 sea menor que h, pero puede ser al revés también, eso no va a ser ningún problema, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos llevado al objeto de este punto a este otro punto. ¿En qué? En un lugar donde actúa la fuerza de gravedad. Ahora, yo voy a dibujar esa fuerza de gravedad. En cualquier punto, esa fuerza de gravedad está hacia abajo, justo perpendicular
a la superficie horizontal. Esta es la fuerza de gravedad. ¿Tenemos que dibujarla? Por supuesto que tenemos que dibujarla. Si yo dibujo en un punto intermedio cualquiera, lo mismo, va a estar dirigida hacia abajo. Es constante, significa en magnitud, en dirección y en sentido. Es siempre la misma. ¿Está bien? Pero yo no quiero dibujar la trayectoria por un solo motivo. A mí no me interesa la trayectoria, me interesa el desplazamiento. Y el desplazamiento es este vector, ¿verdad? Este es el desplazamiento. Eso es delta R. Los he puesto cola con cola, ¿por qué? Porque así yo puedo definir el ángulo θ. Entonces, ¿qué es el ángulo θ? Es este ángulo. Ese es el ángulo θ. Ese es el ángulo que forman los dos vectores. Pero permítanme hacer un poquito más de trabajo para que vean que este ángulo θ lo puedo escribir de una manera un poquito diferente. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a usar este color. ¿Y qué voy a decir? A ver, voy a trasladar esto de esta manera y esto de esta manera. Y he formado, si ustedes quieren, un triángulo rectángulo, rectángulo aquí. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, si esta es la línea paralela a esta, y esta es la vertical, entonces entre estos dos también esto es 90 grados, ¿verdad? Entonces, este ángulo θ, yo lo puedo expresar ahora de la siguiente manera. Voy a escribir este ángulo. Y a este ángulo le voy a llamar φ. ¿Y qué voy a decir? Φ va a ser igual a θ menos 90 grados. Claro, como θ es todo esto y esto vale 90, entonces φ es θ menos 90. ¿Estamos, no? Ok. Ahora, me dice que debo hacer el producto escalar de esa manera. Entonces, esto es, la magnitud de la fuerza de gravedad es m por g. Ya no le voy a poner flecha porque es la magnitud. Por la magnitud del desplazamiento. La magnitud del desplazamiento le voy a poner así. Delta R, pero entre barras, ¿ya? Por el coseno del ángulo que forman los dos, forman θ, por coseno de θ. Ahora, hagamos coseno de θ. Si ustedes hacen coseno de θ, en realidad están haciendo coseno de 90 grados más φ, ¿no? Coseno de 90 grados más φ. Este ángulo. ¿Y cómo se hace el coseno de una suma de ángulos? Es el coseno del primero, eso quiere decir coseno de 90, por el coseno del segundo, que vale φ. Si esto es más, es menos, seno de 90 por seno de φ. Ok, el coseno de 90 vale 0. 0 por cualquier cantidad, 0. El seno de 90 vale 1. 1 por seno de φ, entonces seno de φ. ¿Eso qué quiere decir? Que todo esto había sido igual al menos, con este signo, seno de φ.
de este ángulo. Entonces, hay que sacar el seno de este ángulo. Para eso he formado este triángulo. El seno es cateto opuesto, quiere decir esto, sobre hipotenusa, que es esto. ¿Verdad? Entonces, voy a hacer aquí, seno de phi va a ser igual a esto. Pero esto se va a hacer h menos h0 es esto, ¿no? Sobre hipotenusa, que es el módulo de delta R. Ahí está. Entonces, eso, si quieren, lo puede uno sustituir aquí. ¿Y qué va a dar? Esto va a dar, el menos lo voy a poner por delante, menos mg por módulo de delta R por seno de phi, que vale h menos h0, todo dividido entre módulo de delta R, esto con esto se simplifica, y finalmente el trabajo de la fuerza de gravedad entonces se puede calcular de esta manera. Voy a sacar el signo menos acá y voy a escribir mgh menos mgh0. Y a eso se le llama energía potencial gravitatorio o gravitacional en general. Y si ustedes quieren, esto va a ser escrito de esta manera. Menos variación finita de la energía potencial gravitatoria. Ahí está. Ese es el trabajo efectuado por la fuerza de gravedad, donde, repito, la energía potencial gravitatoria es el término mg por h. ¿Qué estoy diciendo? En términos de esta nueva energía que también se mide en joules, ¿verdad? Si tenemos un nivel de referencia y el objeto se encontraba a una cierta altura, entonces debido a esa altura respecto del nivel de referencia, tiene una energía almacenada que se conoce como energía potencial gravitatoria o gravitacional. Entonces, el trabajo que hace la fuerza de gravedad para llevar de aquí a aquí es igual a menos variación de esa energía. ¿Qué quiere decir? Calculo la energía en este punto, la energía en este punto, ¿cómo se calcula? Simplemente con las alturas. Y obviamente la masa del objeto. Hago la diferencia, le pongo signo menos y ese es el trabajo de la fuerza de gravedad. Ahora, y esto anótense bien, hay un trabajo que se llama trabajo contra la fuerza de gravedad, ¿ya? Lo voy a escribir acá. El trabajo contra la fuerza de gravedad, le estoy poniendo una C por delante, contra la fuerza de gravedad, ese que uno tendría que hacer, ya sea para subir un objeto o bajar un objeto, ¿ya? Trabajo contra la fuerza de gravedad. Esto es el negativo de esto nada más. Es el negativo del trabajo de la fuerza de gravedad. Esto es muy importante, ¿ya? Cuando a uno le pregunta ahí, ¿cuánto trabajo hay que hacer para subir un objeto o bajar un objeto? Pues este es el trabajo que hay que hacer, ¿ya? Listo. Eso es como un ejemplo de este caso. Preguntas, por favor.
No hay preguntas. Maravilloso. Entonces, si ustedes me permiten, evitando todo este detallito del cálculo, ¿ya? Evitando todo este detalle del cálculo que hemos hecho para llegar a nuestro resultado, ¿ah? Si evitamos todo esto, inclusive voy a decir, no necesito esto. No necesito absolutamente nada de eso. ¿Ah? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Tenemos un objeto de masa m. Toda vez que este objeto de masa m se lleva de un punto a otro, ahora, si lo vemos de esta lógica, es mejor pensarlo de esta manera. El objeto que estaba a una cierta altura va a ser llevado a otra altura. Mayor o menor, no importa. ¿De acuerdo? Hay una fuerza que actúa permanentemente sobre ella, es la fuerza de gravedad. Esa fuerza de gravedad hará un trabajo cuando le sucede eso al cuerpo, sí. ¿Cuánto vale ese trabajo? Es lo que les estoy diciendo. El trabajo de la fuerza de gravedad, ¿ah? No de lo que uno hace para llevar al cuerpo, no. Estoy hablando el trabajo de la fuerza de gravedad, esa que ejerce la Tierra sobre este objeto. ¿Hace un trabajo? Sí. ¿A qué es igual? A menos variación de energía potencial gravitatoria. ¿Dónde la energía potencial gravitatoria está dado por esta expresión? Hay que conocer la energía potencial al inicio, la energía potencial al final, calculamos el delta, multiplicamos por -1 y ese es el trabajo que hace la fuerza de gravedad. Ahora, ¿quién es normalmente quien debe trasladar el cuerpo? Normalmente es alguien, ¿verdad? Normalmente es alguien, una persona, una máquina, lo que fuere, que debe hacer una fuerza que vaya en contra de la fuerza de gravedad para subir o para bajar al cuerpo, ¿verdad? Entonces, el trabajo que uno hace contra la fuerza de gravedad para llevar al cuerpo de aquí a aquí, es simplemente, estoy diciendo, el negativo del trabajo que hace la fuerza de gravedad. ¿Ya? Esto es muy importante. Imagínense que ustedes tuvieran que trasladar un piano de la planta baja al 5º piso. ¿Tienen que hacer un trabajo? Sí. ¿Contra quién? Contra la fuerza de gravedad, claro. ¿Ah? La van a llevar y ¡pum! Entonces, ese trabajo lo pueden calcular de esta forma. Pero primero, obviamente, hay que calcular el trabajo que haría la fuerza de gravedad en eso. ¿Y cómo se calcula? Pues así, de esa manera. ¿Lo mismo es para bajar? Sí. Lo mismo es exactamente para bajar. ¿Por qué? Porque a no ser que lo dejen caer el piano, ¿no? En cuyo caso alguien no quedaría muy bien. Obviamente tienen que hacer fuerza para lograr que el piano baje en buenas condiciones al piso, ¿no? Del 5º piso a la planta baja. Por cualquier sea el camino, no importa qué camino escojan, el trabajo no depende del camino, depende de la altura inicial y de la altura final, nada más. Ok, dicho esto, entonces, yo voy a continuar la siguiente clase con los siguientes casos, ¿de acuerdo?